Y este es, bueno, un cuadro en donde ustedes pueden ver en la parte horizontal el- la tendencia a medida que aumenta el pH y la ventilación alveolar, ¿no? Si yo tengo aumento del pH, ¿qué es lo que va a pasar con el CO2? Disminuye, ¿no? O mejor dicho, una alcalosis respiratoria me produce un aumento del pH y una disminución del CO2, ¿no? Puedo tener otras causas también de alcalosis. Al final, cuando a medida que aumenta el pH en esta curva, me va a producir una alteración de la ventilación alveolar. ¿Qué es lo que pasa si es que yo tengo este aumento del pH y comienza a producirse disminución del CO2? Para que se dé la disminución del CO2, la frecuencia respiratoria obviamente va a aumentar. Y si aumenta mucho la frecuencia respiratoria, al final yo hipoventilo más que hiperventilo. ¿Por qué? Porque va a aumentar tan rápido que no voy a tener el suficiente tiempo para meter mi volumen tidal, que era 300. De repente no será 300, sino 500, perdón, que era 500. Ya de repente no será 500, sino será 300. El espacio muerto nunca cambia en ambos casos, que es 150. Entonces, si antes con 500 mi espacio muerto era 150, tenía 350 para intercambiar. Cuando yo respiro muy rápido, disminuyo. Les pongo un ejemplo: 300 o 150 ya. El espacio muerto no cambia, 150. ¿Cuánto me quedaría para intercambio? 100 nada más. Si yo lo multiplico eso en un minuto, me va a dar menos volumen minuto que respirando más lento y a mayor volumen. Y eso es en forma global una hipoventilación. Por eso que ustedes tienen que aprender que la hipoventilación no se observa por el aumento de la frecuencia respiratoria, sino la hipo o hiperventilación se da en función del volumen minuto. Volumen minuto es el determinante. Y por eso que acá, a medida que aumenta el pH, uno hace alcalosis respiratoria, significa respiro más rápido, meto menos volumen minuto y hay una hipoventilación alveolar, ¿no? En los números que se les asigna acá, menor cantidad de ventilación. Ese es el control respiratorio que mencionábamos. Lo primero que compensa a un paciente cuando tiene un estado de acidosis o alcalosis es el riñón. El riñón siempre da una compensación inmediata. Incluso nosotros, cuando tenemos pacientes graves, utilizamos el ventilador mecánico para poder corregir un poco esa acidosis de los pacientes graves, y después ya damos tiempo al riñón o al bicarbonato o a los fármacos para manejar al paciente. Pero siempre que compensa de forma inmediata es el riñón, en las primeras horas, el pulmón, perdón, en las primeras horas. Y el riñón ya toma más, de 12 a 24 horas. El riñón acá pues obviamente va a controlar el movimiento de potasio, como pueden ver ustedes acá, o también los intercambios de sustancias buffers como bicarbonato y la urea también. Acá en la pregunta 43, en la compensación renal de la acidosis metabólica se incluye lo siguiente, excepto A, aumento en la secreción tubular de hidrogeniones, activación del sistema tubular amortiguador de amoníaco, aumento de la filtración de iones de bicarbonato, aumento de la excreción de hidrogenión por la orina, y A y D son correctas. A ver, la compensación renal a una acidosis metabólica, ¿cuál tendría que ser? ¿Retengo o boto bicarbonato? ¿En la acidosis metabólica el bicarbonato está disminuido en la sangre o aumentado? Está disminuido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer mi riñón? Retener más bicarbonato, ¿no? Busco las alternativas que tengan mayor retención de bicarbonato como verdaderas, y las contrarias van a ser las falsas. Entonces dice, aumenta la secreción tubular de ion hidrogenión, eso es cierto, ¿no? Eso es una compensación. Activación del sistema tubular amortiguador de amoníaco, también se necesitan sustancias buffers para la acidosis metabólica. Aumento de la filtración de iones bicarbonato, o sea, yo quiero botar más bicarbonato o al contrario, lo retengo, lo tengo que retener. Entonces, acá esta alternativa no está yendo coherentemente. Y D, aumento en la excreción de hidrogenión por la orina, sí. Siempre yo quiero, si es que yo quiero mantener o corregir una acidosis, tengo que hacer dos cosas en un riñón. Boto ion hidrogenión y retengo bicarbonato, esas dos cosas. Entonces acá la alternativa sería la D, pero la alternativa A también es la misma, ¿ve? Entonces A y D son las correctas. Ah, excepto te dice, ¿no? A la respuesta C, claro. Bueno, pero la A y la D son afirmativas, la B también.
El excepto sería aumento de la filtración, lo que mencionamos. Y esos son los sistemas bufferes de fosfato y amonio, que ahorita ya no vienen al caso, ¿no? Ya lo explicamos. La principal forma de eliminación de hidrogeniones por orina es ¿cómo se elimina? ¿En forma de ion hidrogenión libre o como ácido carbónico? Como ácido carbónico, ¿no? Para que pueda CO2 y agua pasan a las moléculas, actúa la anhidrasa carbónica, forma ácido carbónico y a partir de ahí se produce el ion hidrogenión y el bicarbonato. Hidrógeno ammoniacal. Bueno, esta es la parte ya dentro de la orina, ¿no? Acá se refiere a que cuando se da la excreción se forma el ácido carbónico y pasa por la célula, por el cotransportador de la célula hacia el lumen del túbulo colector o el túbulo proximal en donde esté. Entonces se va a eliminar como ion hidrogenión, pero esto tampoco nunca está libre o que está como ion solo, ¿no? Porque esta carga siempre se asocia con cualquier sustancia buffer. Puede asociarse con una sustancia buffer como bicarbonato o sino también con la urea para formar el amonio, ¿no? Entonces el NH4 es otra forma de colectar también el hidrógeno. Y este es un cuadro que le sirve para ver la orientación básica de los trastornos ácido-base, ¿no? Les da un esquema. Le voy a poner de esta forma. El pH normal siempre es 7.4 más menos 0.04. O sea, en otras palabras, el pH va de 7.36 a 7.44 y el centro es 7.40. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando uno analiza en un estado ácido-base a un paciente? Número uno, lo primero es ver el pH, si es acidosis o alcalosis. Dos, ¿qué es lo que va a ver? Es el CO2. Si el CO2 va en contra de la dirección del pH, significa que el problema es respiratorio. Y si el CO2 va a favor a donde va el pH, significa que el problema es metabólico. 3. Se confirma las variaciones de CO2 con el análisis del bicarbonato. 4. El análisis del anión GAP. GAP elevado o GAP no elevado. Por si acaso, en la medicina crítica lo que más se estudian son las acidosis, porque las alcalosis se presentan con menos frecuencia. Entonces les pongo un ejemplo, siguiendo los 4 pasos que le di. Un paciente tiene un pH de 7.1. ¿Qué es eso primero? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. 2. El CO2 que tiene el paciente es 24. Bajó, ¿no? Entonces, el CO2, el pH bajó también. Claro, lo normal es 7.4 y le dije que tenía pH 7.1. Si el pH bajó, era una alcalosis. Punto 2 que les di en el paso, el análisis del CO2. El CO2 está en 24. ¿Eso es bajo o normal? Eso es bajo. Entonces, ¿viajó en la misma dirección que el pH o no? Sí, entonces el problema es metabólico o respiratorio. Metabólico. Entonces la nominación sería acidosis metabólica, siguiendo el paso 2. Paso 3, ¿no? Comprobar con el bicarbonato, ¿no? Entonces yo les doy el dato del bicarbonato. El bicarbonato está en 10. ¿Se confirmó la acidosis metabólica o no? Muy bien, acidosis metabólica. ¿Y el cuarto paso cuál es? ¿Cuál? El anión GAP, ¿no? Entonces yo les doy los valores. Tiene sodio 130, tiene cloro 98 tiene de cloro. Y el bicarbonato ya les dije, en 10, ¿no? Entonces 98 de cloro, bicarbonato en 10 y sodio 130. ¿Cuánto sale el GAP? Sería 130 menos 108, ¿no? ¿Cuánto sería eso? 22. ¿Cuánto le dije que era el valor normal del GAP? 10 más menos 2, ¿no? ¿Está aumentado o no está aumentado el GAP? Entonces ahora ustedes le van a poner otro apellido. Eso sería una acidosis metabólica GAP elevado o anión GAP elevado, ¿no?
¿Por qué es importante eso que les estoy enseñando como parte final y tomándome un poco más de tiempo porque de repente nos estamos excediendo? En verdad esto se hace en varias clases, solamente una clase es para sodio, otra es para potasio, otra es para acidosis, pero les estoy dando las pepas. ¿Por qué es importante? Porque si usted clasifica esa acidosis metabólica como GAP elevado, entonces usted va a poder tener conocimiento de los diagnósticos diferenciales que hacen un GAP elevado. ¿Cuáles hacen GAP elevado? Les dije, ¿no? Las acidosis por aumento de lactato en shock, ¿no? ¿Qué más? La cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica, la intoxicación por estas sustancias, etanol o salicilatos. Entonces yo tranquilamente, si veo una acidosis GAP elevada, dijo, ¿el paciente está en shock? No, doctor, está hemodinámicamente estable, ¿no? El lactato no está aumentado. Entonces, ¿qué me queda? Cetoacidosis diabética. ¿Cuánto está la glucosa? ¿Cuánto está el bicarbonato? La glucosa está en 500. Ah, ya, 500, pH bajo, bicarbonato bajo, cetoacidosis diabética. Entonces, ahí cambia el enfoque y trato la cetoacidosis diabética. ¿Qué pasa si la glicemia está normal? Entonces no es cetoacidosis diabética. Señor, ¿usted ha consumido algo? ¿Toma? Sí, sí toma, autor, todos los viernes. ¿Qué toma? Un trago que me cuesta un sol, ¿no? Y viene un litro. Entonces, que obviamente voy a pensar, intoxicaciones por metanol. Esto es llevar la medicina, lo teórico a lo práctico. Es la utilidad. Y eso también sirve para las preguntas que ustedes van a responder. ¿Y qué pasa si la acidosis metabólica fuera un GAP no elevado, GAP normal? ¿Qué es lo que va a tener que hacer usted? Ver las causas de acidosis metabólica, GAP normal, y preguntar al paciente, indagar. Y de acuerdo a eso, el tratamiento. La osmolaridad y los electrolitos. Bueno, cationes y aniones mencionábamos que había, ¿no? Los cationes, los principales, es el sodio extracelular, y de ahí sigue el calcio en menor cantidad, ¿no? Con el magnesio. El potasio es positivo, pero está intracelular. Y los aniones extracelulares es el cloro, el bicarbonato, ¿no? Y los intracelulares, los fosfatos orgánicos y las proteínas, como la albúmina. La albúmina, por si acaso, tiene carga negativa. Estos son los electrolitos y cómo varían o cómo afectan la osmolaridad. Dijimos que los más importantes, ¿cuáles eran? El sodio. ¿Qué otro más? Otra sustancia es la glucosa, ¿no? Otra sustancia es el BUN, nitrógeno ureico en sangre, o su equivalente en urea. Otra sustancia es el etanol, si uno quiere hacer el dosaje completo de la osmolaridad. Pero para la osmolaridad efectiva o tonicidad, solamente sodio y glucosa. Esto les viene bastante en las pruebas, por eso se lo repito. 45. Acerca de los electrolitos, ya estamos por acabar. Entonces, los electrolitos determinan el 50% de la osmolaridad extracelular. En el intracelular, el magnesio es el catión más importante. No, ¿cuál es el más importante en el intracelular? Catión, potasio, ¿no? Ya. La solución de cloruro de sodio al 9 por 1000 expande el extracelular porque la membrana celular es impermeable al sodio. ¿Verdadero o no? Verdadero. La disminución de las sales de sodio determina un aumento del espacio extracelular. Si disminuye el sodio en el extracelular, ¿qué va a pasar con el agua? Disminuye también, pues recuerden que el sodio siempre jala agua, entonces va a aumentar, acá dice el aumento del espacio extracelular, está todo lo contrario, ¿no? Si disminuye el sodio, disminuye la cantidad de agua en el extracelular, esa es una norma. Si aumenta el sodio en un lado de la membrana, aumenta el agua también en ese lado. Entonces la alternativa D es falsa. Hasta el momento la C es la correcta. La alternativa B también es falsa, la alternativa D es falsa. Vamos a analizar la alternativa E. ¿El potasio tiene concentración similar en el intra y el extracelular? Falso, ¿no? La A también era falsa, ¿no? Porque no determinan los electrolitos el 50, sino el 75%, en este caso el sodio, ¿no? Entonces la alternativa acá sería la C. 46. Cuando un individuo normal a nivel del mar, respirando un aire ambiental, duplica su ventilación minuto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya mencionamos, cuando un paciente aumenta el volumen minuto, ¿qué es lo que va a pasar con la presión de CO2? O sea, mejor dicho, aumenta su frecuencia respiratoria. ¿Qué es lo que va a pasar con el CO2? ¿Aumenta o disminuye? Entonces, el CO2 disminuye a la mitad, así es que aumenta la frecuencia respiratoria. Presión de CO2 se reduce a la mitad, la presión de CO2 duplica su valor,
La presión del CO2 duplica su valor. Acá se repiten las alternativas. Claro, ¿no? Bueno, claro, el hecho está en que, en general, cuando aumenta la frecuencia respiratoria, el CO2 disminuye, ¿no? Y cuando disminuye la frecuencia respiratoria, el CO2 aumenta. Es diferente el volumen minuto. Cuando aumenta el volumen minuto, ¿qué es lo que va a pasar con el CO2? Disminuye, ¿no? Y cuando disminuye el volumen minuto, aumenta la presión de CO2. Entonces acá la alternativa es la respuesta A, la presión de CO2 que se reduce a la mitad, ¿no? Porque esta pregunta lo vamos a interpretar de que está duplicando la frecuencia ventilatoria, ¿no? En la cetoacidosis, ¿qué es lo que se va a observar? Ya hablamos, la cetoacidosis, ¿qué es lo que tiene? ¿Aumento del pH o disminución del pH? ¿El bicarbonato sube o se reduce? Se reduce, o sea, esta sí es, ¿no? ¿Disminuye el beta hidroxibutirato y acetona? No, en la cetoacidosis los cuerpos cetónicos en orina aumentan y los cuerpos cetónicos en sangre también aumentan. E incluso uno de los más específicos para el diagnóstico de la cetoacidosis diabética es el dosaje de beta hidroxibutirato, que no lo tenemos acá, ¿no? O sea, es todo lo contrario. La C es la falsa también y la E y la D también es falsa. ¿Hay hiperinsulinismo o hipoinsulinismo? En la cetoacidosis, al contrario, hay hipoinsulinismo, ¿no? O sea, poca insulina y por eso se produce todo ese estado, ¿no? ¿Hay aumento de bicarbonato en el plasma? Falso. Entonces, ¿la alternativa acá cuál es? La E. De lo enumerado a continuación, ¿cuál es el mecanismo más rápido para compensar una acidosis respiratoria? ¿Qué significa acidosis respiratoria? CO2 aumentado, ¿no? Siempre que digan acidosis respiratoria, CO2 aumentado. Alcalosis respiratoria, ¿qué significa? CO2 bajo. Entonces, el CO2 aumentado, ¿no? ¿En qué situaciones se da? Cuando un paciente tiene un TEC, por ejemplo, y comienza a respirar a 6 o a 5 veces por minuto, aumenta el CO2, ¿no? Entonces, para poder barrer ese CO2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya dijimos, aumentar la frecuencia respiratoria. Si el paciente está inconsciente y no puede hacerlo, se le mete un ventilador y se le maneja la frecuencia ventilatoria por el ventilador mecánico. Entonces, para compensar esta acidosis respiratoria, ¿qué uno tiene que hacer? ¿Aumentar la frecuencia o disminuirla? Aumentar. ¿Respirar oxígeno puro? Si es que hay, sí, bueno, pero no es lo ideal. ¿Respiraciones rápidas y superficiales? No, rápidas y superficiales, no. O sea, rápidas, pero con buen volumen minuto. Aumentar la ventilación alveolar, que es lo mismo que frecuencia acá. Acá están tomando ventilación alveolar como sinónimo de frecuencia. Pero en verdad la ventilación alveolar es otra cosa distinta. Entonces esta sería la alternativa más cercana. Estimular la estimulación renal, la eliminación renal de bicarbonato. Esto demora 24 horas. Acá están preguntando el mecanismo más rápido. Disminuir la concentración plasmática de bicarbonato, tampoco. No es ni la D ni la E. No es ni la B ni es la A, sino la alternativa C. Acá ventilación alveolar están tomando como sinónimo de frecuencia, en resumen, ¿no? Yo aumento la frecuencia, barro CO2. La última pregunta, entonces. Después de todo lo que hemos visto, ¿cuál de los siguientes valores en sangre arterial representa la condición clínica en la cual la administración de oxígeno al 100% con mayor probabilidad empeora el estado del paciente? O sea, te está diciendo en cuál de estas situaciones dar oxígeno al 100% es nocivo. Clínicamente, con lo que hemos leído ya en nuestro CTO, en toda la parte de neumología, ¿qué patologías se perjudican recibiendo este oxígeno al 100%? Los EPOC o los retenedores crónicos de CO2, ¿no? Entonces, pacientes que tienen CO2 elevado, que tienen bicarbonato elevado también, ¿no? Para compensar eso. Entonces, que saturan bajo y tienen presión parcial de oxígeno bajo. Entonces, esos son los pacientes que no se benefician. Y eso es lo que yo tengo que buscar en las alternativas. Lo primero que tengo que buscar es CO2 aumentado. Entonces, ¿la A y la B es o no? No. ¿La E es o no? No. Entonces me quedo con la C y con la D.
Entonces, estos pacientes con EPOC saturan normal, como una persona normal, 96%, su saturación siempre es baja. Baja. De acuerdo a eso, ¿cuál alternativa sería? La D, ¿no? Entonces, pero ojo, acá en esta pregunta, para que esté correctamente planteada, ¿no? Lo que tiene que haber es también agregar el dato del bicarbonato, ¿no? Entonces, siempre es importante, porque para saber que una retención de CO2 es crónica, siempre tiene que haber el dato de bicarbonato. Si yo tengo, por ejemplo, un bicarbonato de 35, ¿eso está aumentado o no? Entonces, ¿qué significa? Como yo tengo una acidosis respiratoria crónica, mi riñón, para compensar eso, ha retenido bicarbonato, ¿no? Y eso le ha demorado tiempo. Y por eso mi bicarbonato ya no es 24 como una persona joven normal, sino es 35. Entonces, para que esta pregunta esté más completa, siempre es necesario el uso de el bicarbonato, para que pueda entenderse. Muy bien, ese es mi correo, italo-vasque21@hotmail. Si es que en toda la charla ha quedado alguna duda pendiente o algo que no se entendió o algo que sí se entendió y le interesa a usted más explayarse, ustedes pueden comunicarse conmigo. Gracias a Estudios MIC, ¿no? Por el momento que nos ha dado en este caso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.